Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y hoy tenemos un tema que, créanme, ha sacudido a muchos y ha generado un torbellino de especulaciones. El título ya lo dice todo, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este acontecimiento que ha capturado la atención de miles. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de sumergirnos en la noticia, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Nos encanta tenerlos aquí y compartir con ustedes lo último de lo último. Ahora sí, vayamos al grano. Cuando el 29 de noviembre de 2025 amaneció, pocos se imaginaban el revuelo que se estaba gestando. La noticia, surgida como un susurro que rápidamente se convirtió en un grito, involucra a dos nombres que hasta ese momento parecían navegar en aguas tranquilas, Halil y Esla. Los detalles exactos de lo que sucedió son, como suele pasar en estos casos, un poco nebulosos al principio, pero la magnitud del impacto es innegable. La sorpresa no fue solo por el evento en sí, sino por la forma en que se presentó y las implicaciones que trajo consigo. Imaginen la escena. Un día aparentemente normal, y de repente una bomba informativa cae sobre nosotros. Y cuando hablamos de Halil y Esla, estamos hablando de figuras que, dependiendo de su contexto, podrían ser conocidas en diversos ámbitos, desde el entretenimiento hasta la esfera social o incluso profesional. La noticia en sí misma, aunque la abordaremos con la mayor precisión posible según la información disponible, nos ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas. ¿Qué hace que una noticia sea impactante? ¿Qué nivel de notoriedad tenían estas personas para que su situación generara tal conmoción? Podríamos empezar desglosando quiénes son Halil y Esla, o al menos la información pública que se ha compartido sobre ellos en relación a este suceso. Se han presentado diferentes versiones y, como siempre en nuestro canal, intentaremos ser lo más objetivos posible, basándonos en fuentes confiables y en lo que la opinión pública ha debatido. Si Halil y Esla son figuras públicas, la noticia seguramente se relaciona con un evento que rompe con su imagen establecida o que revela algo inesperado sobre sus vidas. Podría ser una relación, una separación, un proyecto nuevo que cambia drásticamente sus carreras, o incluso algo más personal que, por su naturaleza, se ha vuelto de interés público. La clave aquí es la sorpresa. Algo que nadie vio venir. Y eso, amigos, siempre genera curiosidad. Piensen en la dinámica de las redes sociales y los medios de comunicación. Una noticia de esta magnitud no tarda en viralizarse. Los titulares se multiplican, las especulaciones florecen, y cada pequeño detalle se analiza y se discute hasta el cansancio. En el caso de Halil y Esla, debemos asumir que la información inicial era escasa, lo que permitió que la imaginación colectiva tomara las riendas. ¿Se trataba de una reconciliación inesperada? ¿De un anuncio que nadie anticipaba? ¿O quizás de algo completamente ajeno a su vida pública tal como la conocíamos? La fecha 29 de noviembre de 2025 nos sitúa en un momento específico, y es interesante pensar en qué contexto social, económico o incluso de entretenimiento se dio este evento. ¿Estaba el mundo de luto por otra noticia? ¿O era un día de celebración que contrastaba con la sorpresa que trajeron Halil y Esla? Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la reacción general, es que la noticia tuvo un eco considerable. La gente se detuvo a hablar de ello, a compartir opiniones, a intentar descifrar qué significaba realmente. Esto nos habla de la conexión que, de alguna manera, el público sentía o percibía con estas personas. Ya sea por su trabajo, por su presencia mediática, o por las historias que se habían contado sobre ellos, Halil y Esla habían logrado ocupar un espacio en la mente y en el interés de muchas personas. Y cuando ese espacio se ve alterado por una noticia impactante, la reacción es casi automática. Ahora bien, ¿qué tipo de información hemos podido recopilar y contrastar? Es importante decir que en el momento de la noticia, y seguramente aún hoy, los detalles completos pueden ser difíciles de verificar al 100%. Sin embargo, los rumores, los comunicados oficiales, y las declaraciones de personas cercanas han ido tejiendo una narrativa. Si Halil y Esla son una pareja conocida, la noticia podría girar en torno a su relación. ¿Un matrimonio sorpresa? ¿Una ruptura dramática después de años juntos? ¿O quizás la confirmación de un romance que se venía rumoreando pero que nunca se había oficializado?
La industria del entretenimiento es fértil en este tipo de historias, y si Alil y Esla pertenecen a ella, es probable que esto haya sido el centro de atención. Si por el contrario son personalidades de otros ámbitos, la noticia podría ser igualmente sorprendente. Tal vez un logro profesional monumental, un retiro inesperado de la vida pública, o incluso un cambio radical de dirección en sus carreras. La palabra sorprende es crucial aquí. No se trata de una noticia esperada, de algo que se venía anticipando. Es un giro inesperado, un evento que rompe con la trayectoria o la imagen preexistente. Podemos imaginar que los medios se volcaron sobre el tema. Entrevistas, análisis, especulaciones en programas de televisión, artículos de opinión. Y por supuesto, las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Todas estas plataformas se habrán inundado de comentarios, memes, teorías y debates. ¿Cómo reaccionaron Alil y Esla ante toda esta atención? ¿Se mantuvieron en silencio, dejando que los demás hablen? ¿O emitieron algún comunicado para aclarar la situación? Las reacciones de las personas involucradas son, a menudo, tan importantes como la noticia en sí. Además, la fecha específica, 29 de noviembre de 2025, nos invita a pensar en la atmósfera de ese día. ¿Fue un día festivo? ¿Un día de elecciones importantes? ¿O un día más en medio de la rutina? El contraste entre la normalidad aparente y la noticia impactante puede acentuar aún más la sorpresa. Imaginen estar planeando sus vacaciones de fin de año, y de repente, esta noticia irrumpe en sus conversaciones. El análisis de por qué esta noticia fue tan impactante también es relevante. ¿Tenían Alil y Esla un estatus de celebridad que los hacía susceptibles a este nivel de escrutinio? ¿Eran figuras que representaban ciertos valores o aspiraciones para el público? Cuando una noticia sobre alguien que admiramos o con quien nos identificamos ocurre, el impacto emocional suele ser mayor. Y ahora vamos a la parte donde intentamos recopilar las piezas del rompecabezas, basándonos en lo que se ha dicho y rumoreado. Por ejemplo, si se tratara de una ruptura, se podría decir, según los informes iniciales, la noticia que conmocionó a todos el 29 de noviembre de 2025 fue la repentina separación de Alil y Esla, una pareja que hasta ese momento era vista como un ejemplo de solidez y amor duradero. Las primeras informaciones apuntaban a diferencias irreconciliables, aunque los detalles concretos se mantuvieron en privado. O si fuera un proyecto, la sorpresa llegó cuando se anunció que Alil y Esla, conocidos por, se embarcarían en un proyecto completamente nuevo y audaz. Esto desconcertó a muchos, ya que representaba un giro radical en sus carreras. Lo importante es mantener la narrativa fluida y explicativa. Después de presentar la información específica, podemos pasar a las reacciones y las consecuencias. ¿Cómo reaccionaron sus seguidores? ¿Qué implicaciones tuvo esto para sus carreras o sus vidas personales? ¿Hubo algún tipo de declaración oficial que haya aclarado la situación? La manera en que las figuras públicas manejan las crisis o las noticias impactantes dice mucho de ellas. El impacto de esta noticia, sin duda, se extendió más allá de los círculos inmediatos de Alil y Esla. Se convirtió en un tema de conversación, en un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. La fragilidad de las relaciones, la fugacidad de la fama, la complejidad de las decisiones personales. Todas estas son reflexiones que una noticia de este calibre puede evocar. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta impactante noticia. En resumen, hemos hablado sobre el revuelo que generó la noticia de Alil y Esla el 29 de noviembre de 2025, explorando las posibles razones de su sorpresa e impacto. Hemos analizado cómo este tipo de eventos capturan la atención pública y cómo los medios y las redes sociales se convierten en escenarios de debate y especulación. Y basándonos en la información disponible, hemos intentado arrojar luz sobre los detalles de este acontecimiento que ha dejado a muchos con la boca abierta. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Y ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Tienen alguna teoría o información adicional que quieran compartir con nosotros y con la comunidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, no se olviden de darle un buen me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.